Los buzos del puerto de Mar del Plata, Argentina. Episodio 11. Luis Tabó, el cabo instructor de buceo en 1938. Luis Eustaquio Luisito Tabó, buzo del primer curso de profundidad, por orden del teniente Horacio Howard, fue instructor del segundo curso de 1938. Tabó tenía un carácter especial para enseñar. Ya retirado de la Armada siguió enseñando con buenas calificaciones en su desempeño. Pero su primer año de instructor fue el más difícil porque tenía al alumno más querible y más complicado. Tabó recordó con cariño: el teniente McClough siempre haciendo locuras. Una vez tuve una reprobación del teniente Howard por él. Estábamos buceando en el Segui. Y se le ocurrió a McClough: saca la escala que me voy al agua. No, le digo, no. No haga eso. Dice McClough: no te calentes. Y se tiró así completo. Con el traje completo. Con el traje completo se tiraba del buque. Y después el oficial peruano, para no ser menos, se tira igual. Eso está mal. Por eso, después yo me quedé mudo y no dije nada. Ahora bien, no sé quién le dijo al teniente Howard y me llamó. ¿Qué había pasado con McClough y el teniente peruano? Que se tiraron al agua vestidos, así como están con el traje completo. Se tiraron al agua así. No permitas. Que se van a romper la cabeza ese animal y vos vas a ser el responsable. Pero Howard los quería mucho. Howard era extraordinario. A todos nos cuidaba. Yo te puedo asegurar que venía y preguntaba cómo estaba la gente. Era como si fuera el padre de cada uno. Forma correcta de ingresar al agua. La prueba de fuego para mí y mi compañero en 1939. Estábamos en el Belgrano y vimos entrar a marcha lenta a un rastreador. No le dimos importancia. Toda la mañana habíamos estado trabajando en el pañol nuestro, arreglando y emparchando trajes. El suboficial Calderón dice: Cabo Tabó tiene un trabajo urgente para el rastreador Drummond. Quiere que le revise las hélices. Agarré el traje y la ropa de lana. El galleguito Sandín con su traje y ropa de lana. Fuimos al barco. Estaba el teniente segundo comandante y me dice: estamos esperando al buzo. Yo no le contesté. Y Sandín tampoco. Me empecé a vestir. Empezó a mirar. No le gustó mucho que no le contestara. Sandín era de pelito rubio con cara de nene y yo también. No pensó que éramos los buzos. Voy abajo. Voy a revisar la hélice. Era de terror. No lo podía abrazar de la cantidad de cables que tenía ese eje con la hélice. Fui arriba y le conté a Agustín. No podía creer lo que yo le decía. ¿Y cómo puede ser? ¿Y no decían nada? Un motor trabado tenían ellos. Para desenrollarlo lo mandamos al cabrestante y mandamos tirar. Eran las 3:30 de la tarde y empezamos. A las 7 me dieron un poco de cena. A las 9 me dice Sandín: anda a preguntar si seguimos, si vamos a suspender. El teniente me dice: no. Hasta que no terminemos no nos vamos a ir. No preguntamos más. Eran las 2 o más. Empezamos a cortar porque ya habíamos terminado la parte del enroscado.
Lo bueno que hicieron los del buque fue que nos dieron 2 cortafierros hermosos para cortar el cable. Sandin estaba abajo y yo arriba. Llega un taxi. Viene el teniente Vago. ¿Qué pasa, Tabo? Se enredó un cable en la hélice, ¿y ustedes están solos? ¿Y, somos 2, y el otro buzo? No sé, señor. Yo no lo vi. El teniente Vago era de pocas palabras. Dijo, ahora vengo, Tabo. Y se fue. Viene Vago vestido de overol y me dice, ¿Tabo quiere que vaya yo? No, señor. Se va a romper las manos y nosotros ya estamos embalados. Prefiero que haga de ayudante. Entonces él se puso de ayudante. Y vos sabés que los tipos miraban porque nunca un oficial hacía de buceo. Terminamos por fin. Había que revisar las hélices. Entonces me dice Vago. Espera que voy yo. Terminó Vago. Me dice antes de irse. Tabo, deja todo como está. Vení, Luisito. Me llevó a la enfermería. Me empezaron a curar las manos. Al galleguito le hicieron lo mismo. Estuvimos 2 días en la enfermería. Nos trataron como a reyes y nos hicimos más populares por el trabajo. Para encontrar 150 pies. La práctica de buceo profundo. Tabo recordó que empezábamos en el tanque a 90 pies. Después iba aumentando 90, 100, 110, 120 hasta 240 pies. Más no hicimos. 80 metros, más no llegamos en el tanque. En la cámara sí, hasta 300 pies. Pero en el mar para encontrar profundidad, uy. Mediodía con el Segui tenés que andar. Barco viejo pesado. Teníamos para llegar a profundidad como 4 o 5 horas. Para encontrar 150 pies, Dios me libre. En alta mar. Cuando llegamos a 150 pies, sí había que entretenerse, cortar caños. En 3 o 4 minutos se tarda para llegar al fondo. Con un cabo. Se bajaba con un cabo hasta que se fondeara un muerto y por ahí bajábamos. En el ascenso, una vez que llegábamos de 150 pies a 90 pies, íbamos a 25 pies por minuto hasta llegar a los 90 pies. Después de los 90 pies ya teníamos la plataforma que nos esperaba. Ahí estábamos, después veníamos haciendo la descompresión. Lo que te lleva tiempo es la descompresión. A veces le llevaba como 1 hora cada buzo, porque la descompresión te lleva mucho tiempo. De 90 a 80 te iban levantando con la plataforma. De arriba te controlaban. Te iban subiendo del guinche. Buzo enterrado. Yo no podía salir. ¡Ay, Dios mío! Un carpintero al pasar por la planchada tropezó y se le cayó el destornillador automático nuevito al agua. Entonces nos llamaron. Fuimos con Tosti. Tosti era buzo en Río Santiago y se incorporó al curso de profundidad de 1937. Tosti sabía mucho. Bajaron 2 primero. Los llamó Tosti arriba y me dijo a mí. Dijeron que había mucho barro en el fondo a la proa. No te movas. Es muy posible que lo toques con los pies. Busca bien abajo. Si el destornillador pesa 2 kilos, cada vez se mete más abajo. Bueno, macanudo. Voy yo y seguí todas las instrucciones. Bueno, alcancé el destornillador. Mandaron una guía y lo mandé arriba. Ahora sabes, yo no podía salir. ¡Ay, Dios mío! Vos sabés el esfuerzo que hice. Quedé agotado, agotado. Entonces, me dice Tosti. ¿Venís arriba?
No puedo salir. Le digo, cabo, no puedo salir. ¿Cómo no puede salir? Y, si estoy apretado. Tengo barro hasta el pecho. ¿Está enterrado? Bueno, quédate tranquilo. Descansa. Dentro de 10 minutos te voy a llamar. Ahora recupera las fuerzas. Bueno, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno, arréglate bien los puños y agarra la válvula de venteo con la boca y tírala para adentro. Esto te va a impedir la salida de aire. Cuando estés listo te vas a venir solo arriba. Y, efectivamente. Me soplé. Estaba a 10 metros justo bajo la proa del Belgrano. Salí para arriba como un balazo. Tabo fue de pase a la Fuerza de Mar, a los rastreadores. En 1947 volvió a la escuela de buceo como instructor, hasta su retiro. Recordó que todos los años venía mucha gente pero se iba a la mitad. Cuando tomaban un poquito de presión no querían saber nada. Era como decía Howard. Cualquiera no es buzo, acuérdense.